antes que se me olvide. Profe, ¿Sí? nosotros queremos agregar a la Melanie. Ya, Harold. Está ahí con Conrad. Hágale. ¿A quién van a agregar? A la tabla de Conrad. Ah, ya. Ya. Entonces, aquí también en la Moodle, en el otro segmento, en el de teoría, ¿se acuerdan que yo les había dejado una plantilla y unos materiales de base? Ya, si ustedes descargan eso, ya va a ser un archivo que está comprimido, ¿cierto? Lo extraen y van a encontrar esos dos archivos. Uno es una plantilla que yo preparé hace mucho tiempo, igual hay que ir actualizando cosas, ¿ya? Pero ya tiene mucha pega adelantada y ustedes con el tiempo pueden, a partir de esta, ir creando la propia. Entonces, esa plantilla les va a servir a ustedes para partir de inmediato con una gráfica específica y después la van editando porque ya tiene muchas cosas que ya están creadas, como por ejemplo todo lo que eran los grosores de línea, etcétera, todas esas cosas como ya de base. Y una librería de materiales, que esto sí que les va a servir mucho más. Voy a explicar al tiro cómo se instala para que lo veamos de base. Eh, y esto tiene mucho contenido de materiales. No me refiero a materiales con las apariencias, ¿ya? Así como la imagen de un ladrillo o la imagen del muro de hormigón, porque eso ya viene en Revit y viene con muy buenas fotos. Me refiero a la especificación técnica de materiales, ¿ya? Eso lo voy a mostrar inmediatamente. Entonces, esa carpetita ustedes la descargan y ojalá la dejen en un lugar en su computador como bien organizado, porque el Revit siempre va a cargar, por ejemplo, la librería la va a buscar en el mismo lugar. Entonces, si ustedes la están moviendo de un lado para otro, van a tener problemas con la librería. Y también con la plantilla, si es que la dejan como una plantilla por defecto. Entonces, yo voy a ir a Revit. Voy a crear un proyecto nuevo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, no va a estar la plantilla que yo quiero ocupar, que es la que les acabo de mostrar, que se llama plantilla base de arquitectura ULS. Entonces yo voy a examinarla y la voy a ir a buscar. Escritorio, debería estar por aquí. Profesor, eso está ¿está en laboratorio, teoría? En la teoría. Ya. Gracias, profe. Downloads. Aquí tengo esto y tengo el archivo RTE, que es la plantilla que yo acabo de mostrarles. ¿Ya? Ahora me la va a mostrar ahí porque la acabo de escoger y voy a crear un proyecto con esto, no una plantilla porque ya la plantilla ya está hecha. El proyecto voy a aceptar. Si se fijan es un archivo del 2018, ¿ya? Y se va a actualizar automáticamente al 2020 y una vez que yo guarde va a ser un archivo 2020, no va a ser un archivo 2018. ¿Ya? Esta plantilla viene con algunas cosas hechas aquí. ¿Ya? Con un eje, por ejemplo, que si ustedes se fijan, tiene una gráfica distinta a la que viene comúnmente, es más chiquitito también. El símbolo de corte es el mismo, salvo uno que otro color. ¿Ya? Ustedes lo pueden cambiar. Creo que yo por ahí también tengo otro. Viene con algunos textos creados que les pueden servir. Obviamente cada uno después editará a su gusto. También viene con varias cotas que después vamos a explicar cómo editar y crear nuestras propias cotas en los mismos tamaños. ¿Ya? Y
si vamos aquí al navegador de proyectos, van a ver que tiene un orden un poco distinto. Ya está ordenado como por disciplina. Dice arquitectura, nueva construcción, y después aparecen las plantas, y después aparecen escalas. Ya es un poco enredado eso. Yo diría que esto es una de las cosas que hay que cambiar de la plantilla. Yo lo voy a cambiar aquí, si hago clic derecho en vistas del navegador de proyectos, y pongo organización del navegador, que es la organización de cómo se muestra esto, ya viene con uno que yo creé, y ustedes podrían ponerle el que viene por defecto, que que dice todos. Ya, y se va a organizar tal cual como lo hace siempre. Ya, planos de planta, planos de techo, es la vista básica. Ya, lo vamos a dejar así porque eh, es un poco más amable cuando uno está recién aprendiendo. Ya, entonces si yo me voy también a uno de los alzados, voy a ver que es una casita ejemplo la que tiene ahí, eh, solamente para señalar que hay ciertas cosas creadas como eh, tipo de cubierta, etcétera. Y en el corte hay unos símbolos de acotación de niveles, etcétera, que están como creados. Es una plantilla bastante simple. La gracia no está en esta parte, sino que más bien en la que no se ve, que es la configuración que estuvimos viendo durante las clases anteriores. Ya, esto sí está configurado. Ya, entonces, ¿qué se hace con esta casita? Porque esto no es de nuestro proyecto. Lo agarran y lo borran. ¿Ya? Entonces después se van a ir a la planta y también van a borrar todo esto porque no les va a servir, o salvo que quieran dejar los ejes, pero es algo que por el minuto yo borraría todo nomás. Después van a ver que hay unos niveles, unos nombres medio extraños aquí, que también son cosas que no aparecen por defecto, sino que fueron creados para esta plantilla. ¿Ya? Aparecen distintos niveles, un nivel 00, de nivel de terreno natural, un -80 que podría variar, pero es un sello de fundación, eh, una, un nivel para una cubierta, un nivel para una altura de muros, un nivel de piso terminado. Ya eso lo vamos a ver ahora de cómo crearlo, pero vienen una serie de niveles que no están creados habitualmente en la plantilla arquitectónica. Si se recuerdan cuando abríamos la plantilla arquitectónica, habían creado dos niveles, el nivel 1 y el nivel 2 solamente. ¿Ya? Y aparecía aquí planta del nivel 1 y planta del nivel 2. ¿Ya? Este tiene más creados porque viene por defecto configurado. Yo dejé algunos niveles que son un poquito más útiles. Lo único que hay que ir haciendo es moviéndolo. ¿Ya? Ustedes también, digamos, lo pueden borrar, renombrar, etcétera. ¿Ya? Esto es solamente como una base para empezar a trabajar con un poquito de trabajo adelantado, o ustedes mismos ya cuando comprendan cómo crear todo esto, pueden crear su propia plantilla de trabajo. ¿Ya? Eso así como para echarle un vistazo. Si ustedes quieren, cuando ya tengan una ubicación para esa carpeta que descargaron de la Moodle, pueden ir a las opciones de Revit, aquí en Archivo, ¿ya? Botón Opciones, y pueden ir aquí al grupo de ubicación de archivos, y en este segmento, ¿ya? Están las plantillas por defecto, y ustedes pueden agregar más. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le doy aquí más, y voy a buscar la ubicación, que en este caso me apareció inmediatamente, la plantilla que acabo de cargar, la puedo dejar ahí. ¿Ya? Entonces ahora cada vez que yo abra y ponga nuevo, me va a aparecer la opción de mi plantilla. En esa lista desplegable que aparece al comienzo, eh, va a aparecer ahí mi plantilla. Entonces no tengo que estar buscándola cada vez que la abra, etcétera, sino que ya va a quedar ahí guardadita. Ya eso es como para tener tu propia plantilla y que te quede configurada en tu archivo. ¿Ya?
Y lo otro, en relación a los materiales, ¿ya? Profesor, ¿Sí? ¿puede repetir nuevamente dónde era para irse a ese menú para agregar la plantilla? Por supuesto. Ya aquí en el menú, la pestaña archivo, opciones, el botón que está bajito, opciones. Y en la ventana, el grupo ubicación de archivo. ¿Ya? Y aquí, en este grupito, apretamos el signo más, ¿ya? Y buscan dónde tienen ubicada la plantilla, la que acabamos de descargar, y la seleccionan y ponen abrir. En este caso yo no lo voy a hacer porque ya está agregada, entonces se me va a duplicar. Y lo que hace es dejarla aquí, ¿ya? ¿Ya? Y por ejemplo, si recuerdan, bueno, esto venía con una casita, con unos símbolos, con un montón de cosas, ¿no es cierto? Y yo lo limpié. Yo podría decir que en realidad esto es la plantilla, sin la casita, sin los símbolos y etcétera, etcétera, para no estar cada vez que la abra haciendo de nuevo limpieza. Entonces, puedo ir a archivo, guardar como, plantilla, la guardo con el mismo nombre, guardar, sustituyo la existente, la reemplazo, ya. Ahora voy a cerrar esto que acabo de hacer, este proyecto, que todavía no tiene nombre. Ya, estoy de nuevo en el comienzo. Y si yo pongo nuevo, como yo ya había configurado eso ahí donde estaba el símbolo más, ahora me aparece aquí. Ahí está. ¿Ya? No tengo que ir a examinar, sino que ya está acá. Y como le digo ahora que es proyecto, aceptar. Y como yo ya había hecho la limpieza y la volví a guardar, ahora está limpiecita. ¿Ya? Y ya hice el cambio de aquí. Ya no tengo que volver a hacer eso. Profe, ¿Sí? ¿cómo había cambiado el orden del navegador de proyecto? Le hice aquí donde dice vistas o views, si lo tienen en inglés. Ya, clic derecho, ¿Sí? organización del navegador. Y le dije que aquí en vistas me mostrara todo, ¿ya? O all. Mm, ¿Ya? En este caso, como yo esta plantilla la saqué también de una que estaba también en inglés, está medio mezclado el idioma. Eh, pero si yo escojo all, me la va a reordenar. ¿Ya? Esto tiene distintas maneras de organizarse, incluso puedo crear mi propia manera de organizarlo. Si yo, por ejemplo, le digo disciplina, va a organizar aquí. La única disciplina que hay es arquitectura. Entonces están todos los planos o las vistas de arquitectura están ahí agrupadas. ¿No? Tiene distintas maneras, eso después como un poco de gusto personal y sirve harto cuando uno está, después esto se multiplica y es súper grande, tiene muchas vistas, después hay que aprender también a limpiarlo eh, y dejar solamente las que realmente sirven, ¿ya? Ir eliminándolas. ¿Ya? No afecta el hecho de borrar vistas aquí, porque no estamos borrando los planos, ¿ya? Son vistas de los distintos niveles. ¿Ya? Si se fijan, por ejemplo, esta tiene otra manera de representar el símbolo de elevación, es un cuadradito. ¿Se acuerdan que en el otro era como un círculo en el archivo de ejemplo? Esos son sutilezas de plantilla en plantilla, pero eh, va a depender de ustedes cómo quieren que se representen las cosas, editándolo a su manera. ¿Ya?
Por eso si quieren editar algo durante el ejercicio que estemos haciendo, me preguntan, profe, no me gusta este símbolo, ¿cómo podemos hacer para que se vea más bonito? Y veamos alternativas de cómo editarlo, ¿ya? En el material que yo también les dejé, ¿no es cierto? Estaba el apunte que yo les dejé, el apunte de modelación, que creo que, para no descargarlo de nuevo, creo que lo tenía por aquí. Ya, aquí. En el apunte de modelación, bueno, van a encontrar varias cosas que yo les dejé que quizás son como un poco de generalidades, eh, pero que después igual les puede servir como para aclarar algunas dudas. Ya, por ejemplo, yo sé que hay algunos que después cuando estén un poquito más expertos, van a querer configurar sí o sí algunos archivos algunos comandos de acceso rápido o shortcuts. Entonces, les dejo ahí cómo hacerlo, ¿ya? Porque siempre me preguntan eso. Las distintas maneras de seleccionar, que es muy similar a AutoCAD, pero hay unas más maravillosas como la selección por filtros, ¿ya? O selección por tipo en función de los ejemplares que vamos a ver, que después vamos a mostrar, digamos, cómo se hace. Ya, otra tecla fundamental ahí está. Para seleccionar en la tecla Tab, ya, que nos ayuda, digamos, a seleccionar dentro del archivo cuando son muchas cosas, muchos elementos que componen algo. Por ejemplo, una ventana tiene marco, el marco puede contener más de una pieza, y el vidrio, y la ventana en sí como un total. Entonces, si uno quiere seleccionar algo específico de eso, que tiene muchas partes, la tecla Tab es la que nos permite ir seleccionando por partes. Ya, después están los modificadores de esa selección, si es que yo quiero o no seleccionar algo. Ya, y después vamos a ver los conjuntos de selección, como son los grupos. Ya. Esto ya lo vimos. Ya, las unidades no la hemos visto, pero la vamos a ver ahora. Pero la edición de las demás cosas también. El rango de vista lo vimos en la clase anterior también. Bueno, esto es más del estándar, no lo voy a hacer. Y esto es lo que me interesa. Que son las referencias. Ya, para todos los software BIM, para todos, son iguales en este sentido. Lo que necesitan son referencias, ¿ya? Por ejemplo, si lo comparamos con la modelación 3D tradicional como la modelación de SketchUp, de Blender, o de 3D Max, ¿ya? Son modelos que son como un poquito más intuitivos, son como orientados, digamos, a la creación como de masas, ¿no es cierto? Así que nosotros vamos intuitivamente moviendo, acomodando. No hay mucho que restrinja esta geometría, ¿ya? En cambio, en la modelación BIM, como nosotros no estamos en sí modelando en 3D, sino que estamos colocando elementos constructivos que representan un elemento constructivo de la realidad, ese elemento, para que sea bien representado, uno le tiene que entregar información de referencia, ¿ya? Y la información de referencia a la cual nosotros estamos acostumbrados a trabajar, esto ya digamos por disciplina, ¿ya? Por arquitectura, construcción, ingeniería, etc. Existen, digamos, los elementos tradicionales de referencia, que son los niveles y las rejillas o ejes, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a decirle ejes, ¿no es cierto?, aquí en Chile. Los ejes, ¿no es cierto?, son planos
verticales de referencia, ¿ya? Se dibujan en planta como una línea, ¿ya? Pero en realidad es un plano, ¿no es cierto?, que recorre todo un edificio. Por ejemplo, si este fuera un edificio de 10 pisos, el eje A va a recorrer desde la fundación abajo hasta el piso 10 y la línea va a ser la misma. O sea, es un plano que recorre todo el edificio. Que como yo lo estoy viendo en planta, si yo corto un plano va a ser una línea. ¿Ya? Eso es como una referencia geométrica, ¿no es cierto? Y los niveles son planos horizontales de referencia. ¿Ya? O sea, están en el otro sentido. O sea, los voy a ver en elevación o alzado, ¿no es cierto? O en sección. ¿Ya? Los ejes los voy a poder ver en planta o en elevación. También en sección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son planos verticales. Entonces, dependiendo de la orientación, voy a ver si yo tengo un corte, por ejemplo, que pasa por esta línea del eje A y del eje B. En un corte se va a ver una línea donde pasa vertical, digamos, el eje A y el eje B, ¿no es cierto? No se va a ver el 1 y el 2, porque está en el otro sentido. ¿Ya? Y los niveles son horizontales y solamente se van a ver en alzados o cortes. ¿Ya? Desde las versiones más recientes de Revit, desde las 2019 en adelante, también se ven en el modelo 3D. ¿Ya? Aquí yo les pongo, ¿no es cierto?, en negrita, que es súper importante que no se abandone el método que ustedes tienen personal para aproximarse a un proyecto, ya sea a través de un esquema, croquis o a través de elementos predefinidos. ¿Ya? El software no puede limitar la acción de imaginar el proyecto, entonces lo que sucede mucho es que cuando ustedes cambian de software, que es algo que en el proceso, digamos, de formación a veces es un poco incómodo, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que es súper incómodo que ustedes, ¿no es cierto?, en primer año aprendan a dibujar a mano, después aprenden a modelar, actualmente aprenden a modelar en 3D, en SketchUp, o medio que lo aprenden intuitivo, por fuera, digamos. Después pasan a CAD y no están ni aprendiendo de terminar o terminando de aprender CAD cuando ya les metemos BIM. Entonces, en la transición entre un sistema y otro, o entre un software y otro, es muy rápida y al final no llegan a volverse expertos en alguno. Entonces, bueno, después cuando ustedes escojan ya con una cierta madurez su herramienta de trabajo, lo ideal es que después, ¿no es cierto?, se vuelvan expertos en ese nomás. Y sin perder, digamos, su manera de proyectar, ¿no? Que el software no los domine. ¿Ya? Yo pongo aquí algunos esquemitas así súper rápidos como de servilleta, digamos, porque en realidad uno proyecta como de esa manera, o sea, uno tira una raya en una croquera primero, así como general, y después de eso, cuando uno ya tiene como unos primeros bosquejos, ¿ya? Algunos se lanzan directo y empiezan a proyectar al tiro en el modelo, pero a veces les cuesta después imaginar ciertas cosas porque no lo han traspasado, digamos, de la imaginación al lápiz. Yo creo que primero siempre es bueno dibujar las cosas. Después de que uno lo dibuja, el ideal es traspasar al tiro estas referencias. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si a mí se me ocurre una planta de una casa y lo quiero modelar ahora en un software BIM, en este caso Revit, el ideal es que al tiro empiecen a mirar, este va a ser el eje 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, el 4, ya, el 5. No se me queda ninguno fuera, ya. O incluso yo podría decir que a lo mejor este es el 1 y este es el 2, y estos van a ser tabiques nomás. ¿Ya? Ah, pero a lo mejor también me conviene tener ejes para los tabiques y los nombro de otra manera, etc. ¿Ya? Lo mismo en el otro sentido, ¿no es cierto? Ustedes hacen como inmediatamente
y un esquema rápido de lo que va a ser el proyecto y dice, voy a tener tantos ejes aquí, tantos ejes allá. Lo mismo con los niveles. Ustedes más o menos dimensionan, o sea, tienen una idea, un imaginario del proyecto. Obviamente no va a ser el proyecto definitivo porque van evolucionando con el tiempo. Pero sí más o menos saben que, no sé, va a ser una casa de 1 piso, de 2 pisos, de 3 pisos, o un edificio de 10, o no sé, y tanto subterráneo. Entonces, más o menos saben que ya tienen un nivel 0, o en este caso un nivel 1, que va a representar, no sé, el terreno natural, o el primer piso, o lo que ustedes establezcan como nivel 1. Después van a tener niveles que van a ser negativos, y después niveles positivos hacia arriba, pero más o menos podrían decir para este caso, el del bosquejo, que no sé, porque hay un nivel de piso terminado, un nivel de las fundaciones y un nivel donde termina el proyecto. Si uno fuera más detallado o necesitas más referencias, podrías, no sé, poner el del terreno natural, o este de aquí donde está más baja la cubierta, o etcétera, o el de la ventana, no sé. No es necesario dibujar tantos niveles, ¿ya? Porque existen otras herramientas para desplazarlos, los elementos, digamos. Por eso hay que predefinirlo y definir cuáles realmente van a ser mis referencias, y yo después le voy a entregar esas referencias a los elementos que voy a construir en Revit. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer un muro, para que el software sepa la altura que va a tener ese muro, la referencia va a ir del nivel 1 al nivel 2, entonces él va a ser un muro de esa altura, ¿ya? Y lo va a hacer automáticamente de esa altura, o sea, no hay que estar empujándolo o entregándole una información de cantidades, sino que él va a saber al tiro, va a ir de ese nivel a ese nivel, ya, ok, lo dibuja inmediatamente, ¿ya? Entonces, esas son las referencias, ¿ya? Y eso es lo que vamos a construir ahora. Yo tengo una serie de niveles aquí en la plantilla por defecto. Si me voy a una elevación, ¿ya? Voy a eliminar eso que viene ahí, ¿ya? Voy a dejarlo así como que ustedes hubiesen abierto la otra plantilla. Ya, este sería como el nivel 1. Si yo hago doble clic, lo puedo renombrar. Me pregunta si quiero cambiar el nombre de la parte de acá, que son las vistas. Entonces yo le voy a decir que sí, para que se cambie automáticamente ahí. ¿Ya? Entonces todos los que eran del otro nombre cambiaron a nivel 1. ¿Ya? Estas son plantas de cielo y estas son plantas de planta, para que se ubiquen bien. ¿Ya? Y este de acá le voy a poner nivel 2 para que sea un poquito más fácil de entender. ¿Ya? Y la altura, tengo este en una altura de 0 y este pongámoslo a 3 metros. ¿Ya? Esto es lo que viene comúnmente en la plantilla de arquitectura en algo básico. ¿Ya? Vienen estos dos niveles. ¿Ya? Si yo quisiera crear más niveles de referencia, por ejemplo, esto fuera un edificio, lo que voy a hacer es irme a la pestaña de arquitectura, y a mano derecha, en la última parte, siempre está todo lo que tiene que ver con referencia. Si me voy a la estructura, también, en la última parte, va a estar lo de referencia. ¿Ya? En sistemas ya no va a haber, ¿ya? Porque esto está orientado a creación de otro tipo de objetos. Entonces, en las que son de creación del edificio propiamente tal, que son arquitectura y estructura, sí vamos a encontrar los elementos de referencia, que son los niveles y los ejes o rejillas. Para crear un nivel,
me voy simplemente a la herramienta nivel, ¿ya? Y esto es como dibujar una línea, ¿ya? Me van a aparecer unas cotas temporales. Cuando yo muevo el mouse y me acerco a algo, me aparecen unas cotas temporales que me pueden ayudar o no a, a trazar, ¿ya? El eje. En este caso me está mostrando medidas en milímetros, ya vamos a conversar de las unidades. Entonces yo podría dibujarlo así, guiándome con eso, ¿ya? O simplemente dibujándolo en cualquier parte. ¿Ya? Hago clic y hago clic nuevamente, igual que dibujar una línea. Y también podría seleccionar esto, y al seleccionarlo también me aparece una cota temporal, y yo podría cambiar esto de acá y ponerle 2000, porque son 2000 milímetros, y tenemos un nivel a 5 metros. ¿Ya? La otra manera de cambiarlo, su altura, sería haciendo doble clic ahí en la medida y ponerle otra numeración. Si se fijan, este símbolo está en azul, que es lo que vimos en la clase anterior cuando estábamos viendo las elevaciones. Habían elevación, o sea, niveles que en elevación aparecían en negro y en azul. Si está en azul, tiene asociada una vista aquí. Ya, aquí se me abrió un nivel de estructuras porque lo creé en la pestaña estructura. Vamos a eliminarlo. Ya, este nivel 3 ya tiene una vista aquí asociada de nivel 3. Cuando yo selecciono uno de estos niveles y lo copio con la herramienta copiar, ya CO igual que en AutoCAD, pincho un punto de referencia que puede ser cualquiera y después una distancia, ¿no es cierto? La voy a escribir con el teclado, 1500, 1,5 metros. Ya, lo copié y fíjense que está en negro, o sea, si lo selecciono se va a ver en azul, pero así suelto está en negro. Hay niveles en azul y niveles en negro. Los negros no tienen asociada una vista en el navegador de proyectos. Ya, eso no quiere decir que no existan, ni que no se pueden ocupar, sino que simplemente no estamos viendo desde ese punto. ¿Ya? ¿Y cómo genero una vista nueva? Si se acuerdan, en la clase anterior vimos cómo crear una vista de plano. Creamos un plano de planta y ahí aparece solamente el nivel 4, porque es la que le falta acá. ¿Se acuerdan que apretamos este botoncito para duplicar si es que queríamos duplicar alguna que ya estaba hecha? ¿Ya? Pero aquí solamente me aparece el 4, que es el que falta, y yo podría aceptar. Y ahora sí está el nivel 4. ¿Ya? Entonces ahora se volvió azul. ¿Ya? Entonces cada vez que yo copio un nivel así, como por decirlo de alguna manera, a la mala, me va a aparecer sin una vista asociada. Lo mismo que si le hago una matriz o array, también me va a pasar eso. ¿Ya? Después vamos a explicar el array para no desviarnos un poco. Pero en el fondo, si yo copio muchas veces esto, me va a aparecer sin una vista asociada y lo que yo después tendría que hacer es crearle una vista asociada. ¿Ya? Eso en relación a los niveles. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿Ya? Los niveles no significa que sean una planta. ¿Ya? O sea, cuando uno tiene así nivel 1, nivel 2, nivel 3, como que se imagina que estos son los pisos. ¿Ya? No, como intuitivamente fueran como los pisos, pero en realidad no tienen nada que ver con eso. Ya podría ser cualquier referencia horizontal que tenga el proyecto. Entonces, no necesariamente es el
piso 2 o el piso 3, ¿ya? Para que lo tengan un poquito más claro de esto de los niveles. Ya, me voy a pasar ahora a la vista del nivel 1. No tengo... A ver. Y el nivel 12. Aquí puede que estén apagados. Voy a revisar el VG. No, están prendidos. Ahí está. Para que los veamos, están ocultos en la plantilla. Ya. Las referencias de elevaciones, ¿ya? Estoy en el nivel 1, ¿ya? Y ahora, lo mismo que los niveles, en planta puedo crear los ejes, ¿ya? Y al igual que dibujar una línea, escojo un punto, escojo otro, ¿ya? Y se traza, digamos, el eje. Y si ustedes se fijan, le colocó el número 3, ¿ya? Eso es porque anteriormente, cuando habían dos ejes, estaba el 1 y el 2 y yo los borré. ¿Ya? Entonces, si yo ahora le escribo aquí 1, ¿ya? Él automáticamente va a empezar a enumerar en función de ese criterio. ¿Ya? 2, 3, ¿ya? Es una numeración automatizada. ¿Ya? No hay que estar cambiándole ese criterio. Si quieren hacer, por ejemplo, en el otro sentido, ya, y aparece 5, ¿no es cierto? Pero si yo ahora le digo que esto es A, mayúscula, ya, y sigo trazando ejes, ya va a empezar B, C, ya. Entonces eso es bastante agradable. Por ejemplo, ArchiCAD tiene una herramienta bastante buena que tiene unas matrices de eje, que uno puede generar una matriz inmediatamente, diciéndole cuánto por cuánto va a ser el módulo y, y genera, digamos, la matriz de eje, ¿ya? Que puede ser útil o no si es que tiene, si el diseño va a ser, digamos, regido por una matriz recta. En este caso, voy a agrandar un poquito. Ya estoy seleccionando desde ese puntito azul, ¿ya? Y lo puedo mover. Una vez que los coloco en el mismo punto, se anclan, ¿ya? Entre ellos y así se mueven todos juntos, ¿ya? Para quitar ese como anclaje, tengo que soltar aquí el candadito. ¿Ya? Si lo suelto, puedo desfasarlo si es que necesitara, por alguna razón, que no estuvieran alineados. ¿Ya? Cuando se colocan muy juntos, por ejemplo, y yo no quiero que suceda eso, ese cruce de círculos, está ese botoncito de ahí que añade un codo, ¿ya? Y yo puedo acomodar esto, supongamos que esa es la distancia entre los ejes, y así no se me va a juntar los símbolos, ¿ya? Eso está en añadir el codo. Ahí ustedes pueden editarlo, si es que así lo desean. ¿Ya? Ahí. Se lo vamos a mover un poquito.
¿Sí? ¿Cómo mostraba los objetos ocultos? No logré ver eso. Con la ampolletita, abajo en la modificación en los símbolos de la Ah, vista, hay una ampolletita y se cambia el entorno a un marco magenta y todo lo que esté magenta está oculto. En este caso me muestra este símbolo, que en realidad son dos símbolos que están juntos, uno es un círculo y otro es un triángulo, que es como el origen de Revit, el 00, son puntos de referencia. ¿Ya? Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, la creación de ejes y las matrices de ejes, ustedes la pueden crear como ustedes quieran, ¿no? O sea, se pueden hacer, obviamente, líneas diagonales, que se pueden hacer eh, arcos, ¿ya? Eh, incluso se pueden seleccionar líneas, ¿ya? O sea, si yo tengo un dibujo abajo, lo puedo, entre comillas, calcar con esa herramienta que es seleccionar líneas, que uno pincha algo preexistente y lo transforma en el elemento. En este caso, una rejilla. ¿Ya? O si tienen algo irregular, está ese multisegmento. ¿Ya? Y pueden hacer eso. ¿Ya? Y ahí tienen algo irregular, ya que es el mismo eje. ¿Ya? Es el eje G, y ahí ustedes pueden dibujarlo. ¿Ya? Para que no tracen así como distintos ejes. Si esto fuera un muro, ¿ya? No tracen distintos ejes. Este en realidad es un solo eje y es de una forma extraña, ¿no? ¿Ya? Eso después ayuda bastante porque con los ejes se pueden guiar elementos, como por ejemplo una viga, y la viga podría tener al tiro inmediatamente esa forma. ¿Ya? No, me voy a quedar con algunos. Entonces tenemos un cierto grado de entendimiento de lo que son las referencias. En el bloque siguiente, porque nos quedan 5 minutitos de este, vamos a ver que el ejercicio propuesto en el laboratorio, ya me interesa más que trabajemos con el de Lo Barnechea, ya, que para los que no lo conocen es ese, ya, porque es más rápido de explicar. Es un sistema en albañilería de bloques. Ya vamos a revisar los planos que nos entrega Elemental y vamos a ver cómo construir la primera base de esto y vamos a ver los primeros elementos. Ya. Eso, muchachos, nos vemos en un ratito. ¿Alguna duda? Profe, yo no tengo ninguna duda, pero me uní al grupo del Pogi con el José, por si acaso. ¿Y el tema que estaban trabajando? Los paneles, Eh, los prefabricados. creo que sí, sí, porque no alcanza a escuchar bien Sí. grupo por grupo. Pero estoy con ellos. Y Francisca Rifo, al final, ¿en qué grupo quedó? Con albañilería, Ya, no, creo que era. Donde está Ana Fred. sí, albañilería. Ya. ¿Alguien que esté sin grupo o sin tema? Ya, de los presentes, todo ok. Ya, Profe, yo tengo la última duda. sí, dígame. ¿Cómo hizo recién para que el eje tomara esa curvatura? Que no me lo La capté. figura rara, ya Sí. cuando estaba en rejilla, bueno,
se fijaron que me apareció un cartelito. Cada tanto Revit propone y nos recuerda que vayamos guardando. Yo todavía ni siquiera he guardado una vez, ya, y lo recomendable, por supuesto, es guardar una vez, porque una vez que guardan, el Revit automáticamente tiene un buen sistema de respaldo, entonces para que no les pase que siguen trabajando y después se les cierra por algún motivo y van a perder todo porque no lo guardaron por aunque sea una vez. ¿Cómo me puede pasar a mí? Ya está esa herramienta, que es la multisegmento. Mm, ¿Ya? Y entra como a otro entorno, si te fijas se pone como gris, ¿ya? Estamos en el entorno que comúnmente se conoce como boceto en Revit, ¿ya? Y tú puedes dibujar con distintos tipos de líneas. Por ejemplo, yo voy a hacer otra cosa. Un arco, ¿ya? Y pum, aquí no me va a llegar, parece. No. No sé. Supongamos que eso no. ¿Ya? Y yo quiero que eso sea un solo eje, el eje H. ¿Ya? O sea, puedo dibujar o editarlo incluso. Y ese es el eje H. Ya le puse ahí editar boceto para cambiar la forma. Ya, si es que esto, o sea, está claro que esta figura que hice yo está difícil que sea un solo eje, pero la anterior, que era como una especie de curva en función de varias rectas, perfectamente podría ser un solo eje. Y esa es la manera de crearlo con el segmento, el multisegmento. Rejilla, multisegmento. ¿Ya? Dejemos hasta ahí para vernos el bloque siguiente. Para que no se corte, digamos, la grabación. Ya nos vemos en 15 minutitos. ¿Ya? Ok, profe. nos vemos.